Bueno, vamos a arrancar hoy con el tema 5 del programa, que es la segunda macromolécula que vamos a ver, la familia de macromoléculas, que son los lípidos, ¿sí? Como siempre, acá tienen lo que vamos a hacer referencia, más allá de qué son los lípidos, vamos a ver dónde se ubican, cómo se clasifican, cuáles son las funciones. Dentro de la clasificación que vamos a ver, vamos a hablar de lípidos simples y lípidos complejos. Dentro de los simples nos vamos a detener en los triacilglicéridos, vamos a ver las ceras y de los lípidos complejos vamos a hablar de fosfolípidos y esfingolípidos. Finalmente, de sustancias asociadas a lípidos, vamos a ver a los esteroides, donde entre ellos está formando parte el colesterol y los ácidos biliares. Empecemos entonces por la base. Para hablar de lípidos, uno obviamente tiene que hacer referencia a lo que son los ácidos grasos, que son la parte constitutiva de cualquier lípido. Esos ácidos grasos no son otras cosas que ácidos carboxílicos, que fue lo que vimos en la teoría, en el tema 3, en orgánica. Son ácidos carboxílicos, pero la característica que poseen o, digamos, la forma en la cual dejo de llamarlos ácidos carboxílicos para incluirlos en ácidos grasos es en realidad el número de átomos de carbono por el cual la cadena está compuesta. Cuando tengo entre 14 y 22 átomos de carbono, vamos a hablar entonces de ácidos grasos. Pero insisto, no deja de ser un ácido carboxílico, por lo tanto, aplican todas las propiedades físicas y químicas que ya vimos en el tema 3, cuando vimos las familias orgánicas, y que ahora vamos a repasar un poquito, pero lo vamos a hacer muy rápidamente, ya que todo el desarrollo lo vimos en los temas anteriores. Una de las características que tienen los ácidos grasos más comunes que van a estar formando lípidos es lo que les dice acá, que suelen tener número par de átomos de carbono y los más abundantes en las estructuras van a ser los que tienen 16 y 18 átomos de carbono, que ahí vamos a ver a los ácidos grasos esenciales y no esenciales. La mayoría, como les dice acá, se encuentran formando los lípidos simples o complejos y en muy pequeña cantidad yo los puedo encontrar como sustancias libres. Como ya lo vimos de nuevo en orgánica, obviamente yo voy a tener ácidos grasos saturados, es decir, aquellos que no poseen ningún doble o triple enlace en la cadena, y después nos vamos a encontrar con ácidos grasos insaturados o poliinsaturados. Hablamos de insaturados en forma general o inclusive para hacer referencia a que hay presente un solo doble enlace. Y obviamente dentro de los poliinsaturados están aquellos ácidos grasos en los cuales su estructura tiene más de un doble enlace. En el caso de los saturados, ya lo vamos a ver en las propiedades físicas. La mayoría son flexibles, pero son sólidos a temperatura ambiente. Mientras que en el caso de los insaturados o poliinsaturados, van a ser sustancias rígidas, es decir, que no tienen mucho movimiento a nivel tridimensional. Y la otra diferencia fundamental es que por lo general van a ser líquidos a temperatura ambiente. Otra de las cosas que tengo que tener en claro, a diferencia de lo que hablábamos en orgánica, es que siempre que yo tenga más de un doble enlace dentro de la cadena, esos dobles enlaces no van a ser conjugados. Por eso no hablamos de ácidos grasos aromáticos, ¿sí? Y como ya lo habíamos visto también, cuando aparecía un doble enlace en la molécula, teníamos un tipo de estereoisomería, que era la que denominábamos isomería geométrica, en la cual a partir de ese doble enlace podía tener al isómero cis o al isómero trans. En el caso de los ácidos grasos
insaturados, la mayoría tiene configuración cis a partir de el o los dobles enlaces que estén presentes en la cadena. Si ustedes recuerdan, ese doble enlace en forma de cis provocaba un quiebre en la molécula, es decir, ya no era lineal espacialmente, y es por eso de que vamos a ir viendo que a medida que aumento la cantidad de dobles enlaces dentro de la estructura, voy a tener más quiebres o mayor irregularidad dentro de la molécula. Acá tienen precisamente los ácidos grasos de 16 y de 18 átomos de carbono que los van a tener que saber, por lo menos en nombre a esta altura, y que son por lo general los que están formando tanto los lípidos simples como los lípidos complejos. Dentro de los 16 átomos de carbono, el nombre común es ácido palmítico y siempre que se agregue el doble enlace, acuérdense que cambiábamos la terminación, es decir, yo tenía que señalar que había un doble enlace y es por eso que de ácido palmítico pasamos a ácido palmitoleico. En este caso, el único doble enlace que posee la molécula se encuentra entre el carbono 9 y el carbono 10. Fíjense que acá tenemos las estructuras simplificadas porque al ser moléculas grandes, por lo general en la bibliografía lo más conveniente es hacerlo de esta manera para que no nos lleve o no ocupe demasiado espacio al momento de realizar ese ácido graso. En el caso de los 18 átomos de carbono, tenemos al ácido estiárico, que es el ácido saturado de la familia, el ácido leico, que es aquel que presenta un solo doble enlace, al igual que en el palmitoleico, entre el carbono 9 y el carbono 10. Luego tenemos a los poliinsaturados, ¿sí? Que van a ser el linoleico con 2 insaturaciones y el ácido linolénico con 3 insaturaciones. Por lo general, el primer doble enlace se encuentra entre los mismos átomos de carbono, es decir, que acá en el linoleico yo voy a tener doble enlace entre carbono 9 y carbono 10 y el segundo doble enlace se da entre el carbono 12 y el carbono 13. Al momento de llegar al linolénico, en donde ya tengo 3 dobles enlaces, además del presente entre el carbono 9,10 y entre el carbono 12,13, voy a tener el triple doble enlace, va a estar entre el carbono 15 y 16. Fíjense que todos son estructuras cis, por eso los quiebres que voy viendo en la cadena. Y acá en el 18 también les coloqué el ácido cuando el único doble enlace de la cadena se encuentra en posición trans, que fíjense que no provoca ruptura, o sea, hace que la molécula siga siendo lineal, que es el ácido elaídico. ¿Por qué los escribo en forma de zigzag? Porque acuérdense que en los compuestos orgánicos el carbono tenía una isomería, presentaba una geometría tetraédrica en la cual ese carbono tenía los 4 enlaces o sus 4 valencias unidas hacia los vértices, orientadas hacia los vértices de un tetraedro regular, y es por eso que si yo tengo el átomo de carbono, de un lado y del otro, esa orientación de los enlaces van a ir hacia abajo. Entonces, por eso la forma de zigzag, respetando la geometría que tiene el carbono en los compuestos orgánicos. Acá tienen una tablita con, de nuevo, diferentes ácidos grasos. Nosotros, insisto, vamos a trabajar con los de 16 y con los de 18, tanto saturados como insaturados. Y después en biológica vamos a hablar un poquito también de ácido araquidónico, que es el que posee 20 átomos de carbono y 4 insaturaciones en la molécula, que es indispensable como base
para un montón de sustancias que cumplen otras funciones, más allá de formar bicapas lipídicas o actuar como reserva energética en el organismo. Dentro de lo que es digamos, la clasificación de esos ácidos orgánicos, de esos ácidos grasos, acá los tienen escritos en forma lineal. Cualquiera de las formas que ustedes empleen para representar el ácido graso va a estar bien. Lo pueden hacer así como está acá, semidesarrollada, o la pueden hacer como la veíamos anteriormente, que era la forma simplificada. Una de las formas que sirve como notación al momento de hablar de ácidos grasos, en lugar de escribir toda la molécula, es esta que ustedes tienen representada de este lado. Acá siempre el primer numerito va a ser referencia a la cantidad de átomos de carbono que se encuentran presentes dentro del ácido graso, y la separación con los dos puntos, el segundo numerito que ustedes van a tener, indica o debe indicar, en realidad, la cantidad de insaturaciones presentes en la molécula. Entonces, fíjense que acá tengo 18,0, o sea que yo tengo 18 átomos de carbono saturado, entonces es el ácido estiárico. Mientras que si yo tengo 18,2, está indicando que hay 18 átomos de carbono y que en la molécula hay presente 2 insaturaciones. De los que nosotros debemos conocer, el que tiene 18 átomos de carbono y 2 insaturaciones es el ácido linoleico. Otra de las cosas que puede estar acompañando a esta notación es lo que ustedes tienen entre paréntesis, ¿sí? Luego de los dos numeritos que indican átomos de carbono e insaturación, puede ser que a ustedes les parezca esto que tiene forma de triangulito, pero que en realidad es la letra delta del alfabeto griego, y siempre a esa delta como supraíndice va a estar acompañando los números de los átomos de carbonos en los cuales está presente la insaturación. Entonces, volviendo al 18,2, esto puede estar acompañado por el delta 9,12. Esto me está indicando que estos dos dobles enlaces están en el carbono 9 y están en el carbono 2. Ya ahora vamos a hablar en mayor detalle y lo van a entender un poquito mejor cuando hablemos de propiedades físicas del punto de fusión, pero acá ustedes ya lo tienen marcado, ¿sí? Siempre que tengamos ácidos grasos que en la molécula, ¿sí? Porque ahora estamos hablando de ácidos grasos solitos, pero al momento de que formemos lípidos, esos ácidos grasos van a estar incorporados dentro de una estructura más grande. Siempre que en un lípido abunden ácidos grasos saturados, ese lípido va a ser sólido a temperatura ambiente y es a eso a lo que denominamos grasa. Mientras que si en la molécula predominan los ácidos grasos insaturados, a temperatura ambiente van a ser líquidos y ahí es que aparecen lo que conocemos como aceites. Por lo general, la mayoría llama en forma genérica grasa a los lípidos o aceite a los lípidos, cuando en realidad la clasificación de lípidos es mayor, o sea, es la que abarca en realidad al término grasa o aceite. Dentro de lo que son los ácidos grasos esenciales, obviamente cuando hablamos de esenciales, hablamos de sustancias que necesitamos en el organismo, ya que son indispensables para que la célula funcione, pero esas sustancias no son creadas por nuestras células, sino que, de ahí la palabra esencial, necesitamos consumirla
en la dieta o a través de la dieta. Vamos a hablar de ácidos grasos esenciales y la semana que viene vamos a hablar de aminoácidos esenciales. El mismo motivo, insisto. Siempre que sea esencial, es una sustancia que nuestro organismo no puede generar por sí mismo y es por eso que debemos incorporarla siempre a través de la dieta. En el caso de los ácidos grasos esenciales, la clasificación moderna los separa en omega 3 y omega 6. Esa nomenclatura, esa definición de omega, en realidad surge por los médicos que en lugar de contar la molécula como corresponde y como sería la forma correcta desde la función hacia el metilo terminal, ellos la muestran desde el metilo terminal hacia la función. En el caso de que yo la cuente al revés, que insisto, es la forma en la cual se registra el omega, el numerito que acompaña al omega indica el carbono en el cual aparece la primera insaturación. Es decir, omega 3, omega 6, omega 9, no me dice si en la molécula hay más dobles enlaces. Simplemente si es omega 3, yo sé que en el tercer carbono del final hacia adelante de la estructura voy a encontrar un doble enlace. Si es omega 6, ese doble enlace se va a presentar en el carbono 6 desde el metilo a la función. Y si es omega 9, se va a presentar en el carbono 9 desde el metilo hacia la función. Es decir, de nuevo, contando la molécula al revés. Pero nada me indica si ese ácido posee más de un doble enlace. Por eso es que químicamente a nosotros esa clasificación de omega no nos da demasiada información. Sí, obviamente, insisto, a lo que son los alimentos, ahí sí no importa si, digamos, si hay más dobles enlaces, lo único que importa es si forma parte de la familia de los omega 3 o de los omega 6. Obviamente que si es omega 3, es decir, el doble enlace está a 3 carbonos de finalizar la molécula, esos ácidos grasos omega 3 son todos derivados del ácido linoleico. Y en el caso de los omega 6, es decir, el doble enlace se presenta a 6 carbonos previos de terminarse la molécula, van a ser todos derivados del ácido linoleico. Dijimos que son esenciales y debo incorporarlos en la dieta, por lo tanto, necesito tener idea de dónde se encuentran en mayor concentración para de esa manera poder entonces consumirlos. La mejor fuente de ácidos grasos esenciales son los pescados, ¿sí? Dentro de estos pescados tenemos los de aguas frías y profundas, como es el atún, la caballa, la sardina, el salmón, el arenque y la trucha, que son los que tienen la mayor concentración de ese omega 3. Pero en realidad la mayor parte de los pescados presenta el omega 3. Los mariscos también son una buena opción como fuente y finalmente las algas también nos proveen parte de esos omega 3 que son esenciales. Todo lo que es frutos secos, vegetales de hojas verdes y obviamente aceites vegetales. Pero estos aceites, cuando se consumen, obviamente sin ningún tipo de modificación. Es decir, en una ensalada, por ejemplo, o hay gente incluso que todas las mañanas toma una cucharita de aceite. Ya si yo lo que hago es incorporar el aceite a través de una fritura, no, ya ahí no, porque no vamos a estar consumiendo gran cantidad de aceite esencial, sino que a partir del calor nosotros cambiamos la conformación de esa geometría y pasamos el enlace de cis a trans y como ya lo vamos a ver, los ácidos grasos trans son
malos para la salud. Lo que nosotros debemos consumir son los ácidos grasos esenciales con isomería cis. Dijimos que son esenciales porque obviamente cumplen función dentro del organismo. Los ácidos grasos esenciales son los poliinsaturados. Fíjense que hablamos de omega 3 y omega 6. No hablamos de los omega 9 porque nuestro organismo, eso lo vamos a ver en detalle en química biológica, nuestro organismo es capaz de introducir un doble enlace al momento de generar o de formar ácidos grasos. Un doble enlace sí puede introducir. O sea que el ácido leico, por esa razón, no es esencial, porque sí lo podemos producir. Pero ya cuando la estructura tiene más de un doble enlace, es ahí que entra a ser aceite esencial, porque más de un doble enlace nuestro organismo no puede incorporar. ¿Por qué debo incorporarlos a través de la dieta? ¿Y por qué son esenciales? Porque como les detallo acá, ¿sí? Intervienen en diferentes procesos que son fundamentales para el funcionamiento animal. La formación de membranas, la formación de tejidos cerebrales, la formación de prostaglandinas, que ya las vamos a ver un poquito más al momento de hablar de sustancias asociadas a lípidos, y obviamente van a formar parte de sustancias que regulan los sistemas vasculares, inmunológicos, digestivos y reproductivos. Por lo tanto, yo no puedo no incorporar estos aceites, sino voy a empezar a tener problemas en cuanto a estas funciones que estamos detallando. Bien, eh, acá les dice el omega 9 no son esenciales porque el organismo sí los puede formar, es lo que le decía, un doble enlace podemos incorporar, más de uno ya no. ¿Y por qué es importante, digamos, que yo consuma esos ácidos grasos esenciales de forma natural o como vienen y que no les aplique ningún tipo de tratamiento? Porque como les comentaba hace un rato, los ácidos grasos que son benéficos para nuestro organismo son aquellos ácidos grasos que siguen con su configuración cis, que es la natural. En cuanto yo al ácido graso lo trato de alguna manera, ¿sí? Cualquier tipo eh, cualquier tipo de cosa que ustedes le hagan en la cocina, como les decía hace un rato, el calentar para freír lo que sea que les guste, o aquellos productos derivados que tienen alta concentración de grasas, como son las hamburguesas, que yo las hamburguesas también lo que hago es cocinarlas en la plancha y de esa manera toda esa grasa vuelve a estar en contacto con calor, por eso hablamos de comida chatarra, ¿sí? Todas esas formas en las cuales yo proceso de alguna manera el aceite hace que esos enlaces cis se conviertan en trans. Y lo que yo estoy incorporando a través de la dieta, si todos los días me como papas fritas, son ácidos grasos trans, los cuales no me va a servir para desarrollar las funciones de las cuales estamos hablando, sino que al contrario, me van a producir mayor enfermedad. No se sabe por qué, o sea, se sabe que es así, pero todavía no se tiene una causa o una razón del por qué actúan de esa manera, pero los ácidos grasos esenciales con configuración cis lo que ayudan sobre todo es a prevenir todas aquellas enfermedades cardiovasculares que sean por acumulación de grasa, que es lo que se denominan ateromas. Esas, cuando uno escucha de que la vena se tapó, esa tapa o ese tapón, por lo general son ácidos grasos que se depositan tanto en venas como arterias. Esos taponamientos son los que terminan provocando los infartos. Por eso, obviamente, no está bueno que tengamos acumulación de
esas grasas a nivel sangre. Para cualquiera que alguna vez se hizo un estudio de rutina, sobre todo para comprobar cómo estaba el colesterol en sangre, también les pidieron esto, ¿sí? Que en realidad son lipoproteínas. Estas lipoproteínas son las encargadas de transportar las grasas desde el intestino o desde el hígado hacia las células en donde se necesiten. Todos los ácidos grasos esenciales lo que hacen es disminuir la concentración de la proteína LDL. Esta lipoproteína es la que lleva las grasas desde el hígado hasta la célula y aumenta la concentración de la lipoproteína HDL. Esta HDL es la encargada de limpiar el organismo, es decir, ella lo que hace es llevar el exceso de lípidos desde la célula hacia el hígado para que sean eliminados. Por eso, uno de los mayores signos de que nuestra dieta no está bien o de que tenemos algún tipo de problemas en cuanto a lípidos en el organismo, insisto, es a través de la medición de estas dos lipoproteínas. La LDL es la que comúnmente se conoce como colesterol malo. Se le dice colesterol malo porque precisamente es el que lleva los lípidos a las células, mientras que la HDL es la que se conoce vulgarmente como colesterol bueno, porque, como les decía, es la que en realidad saca los lípidos de la célula y los lleva hasta el hígado para degradar. Cuanto más HDL tengamos, mejor es, porque eso precisamente, al estar eliminando los lípidos, tengo menor riesgo a que esos lípidos se acumulen o se depositen en cualquier vena u arteria del organismo. A modo de repaso, sí, rapidito, cis es cuando yo tenía una misma sustancia o grupo de, perdón, un mismo átomo o grupos de átomos del mismo lado, ¿sí? Entonces, en este caso yo tengo a los hidrógenos del mismo lado, por eso la configuración del doble enlace es cis, mientras que era trans cuando precisamente yo los tenía de lados diferentes en la molécula. Entonces, en este caso, el hidrógeno me va a quedar de este lado y de este lado. Por eso es la configuración trans. Acá tienen, como veíamos en el resto de las estructuras, siempre que sea un ácido graso saturado o trans, yo no voy a ver ningún quiebre o torcida en la molécula, mientras que si se incorpora el enlace en forma cis, siempre voy a tener ese quiebre, ya que los hidrógenos me tienen que quedar del mismo lado y por ende las cadenas carbonadas que queden antes o después de ese doble enlace deben ir para lados diferentes. Dentro de lo que son las propiedades físicas, obviamente está la detergencia. Las moléculas, al tener el grupo carboxilo en un extremo de la cadena y el resto de su estructura estar formadas por carbono e hidrógeno, hacen que la molécula, como ya lo vimos en orgánica, sea anfipática. Es decir, tengo una parte polar y tengo una parte no polar. La parte polar es la de la función carboxilo y la parte no polar es la que eh, está incorporando la cadena hidrocarbonada. Al tener este anfipatismo, tiene la particularidad de que cuando se juntan varios ácidos grasos, formen micelas. Hablamos de micelas, son estas estructuras redondeadas, ¿sí? Porque tengan en cuenta que tridimensionalmente esos ácidos grasos tienen forma de cono, entonces, o forma de triángulo si les gusta. Entonces, si yo junto muchos triángulos, termino teniendo un círculo. Piensen en una pizza, ¿sí? Todos esos triángulos o la pizza, que en realidad es circular, está formada por 8 triángulos, por ejemplo, diferentes.
Entonces, siempre que hablemos de micelas, son estructuras redondeadas en donde la cabeza polar, es decir, la función carboxilo, queda hacia el exterior en contacto con el agua, que sería mi medio interno, mientras que la parte no polar, es decir, las cadenas hidrocarbonadas de cada ácido graso, quedan hacia el interior de la micela. Por eso hablamos de zona hidrofílica, ¿sí? Fílica porque tiene afinidad por el agua, y la parte hidrofóbica, que precisamente fóbica es que tiene repulsión por el agua. Esta detergencia, esta formación de micelas, hace que precisamente nosotros podamos a nivel organismo transportar los lípidos, ya que nuestro medio interno es acuoso básicamente, e inclusive por esta característica están constituidos los jabones y detergentes. Como ya lo vimos en orgánica, en el caso de los jabones o los detergentes, en realidad no hablamos de ácidos grasos, sino que hablamos de las sales de ácidos grasos. Hablamos de la reacción de saponificación. Entonces, la parte polar queda hacia el exterior, la parte no polar hacia el interior, y cuando nosotros nos enjabonamos, toda la grasa y toda la suciedad que tenemos pegada en el cuerpo es capaz de ingresar al centro de la micela y de esa manera, con el agua, que sería la parte que está en contacto, la de afuera, la puedo ir sacando o se pueden ir desechando. Lo otro que más o menos ya lo dijimos es el punto de fusión. El punto de fusión tiene, al ser ácidos grasos, obviamente, al tener el grupo carboxilo en extremo de la cadena, genera la posibilidad de que entre las cabezas polares se generen obviamente puentes de hidrógeno, ¿sí? Yo tengo el hidrógeno unido a un átomo fuertemente electronegativo que es atraído por otro átomo fuertemente electronegativo con pares electrónicos libres. Esta formación o esta capacidad que tienen de formar puentes de hidrógeno entre las cabezas polares hace que su punto de fusión, a pesar de que pueda existir insaturaciones dentro de la cadena, no sea un punto de fusión muy bajo. Fíjense que el punto de fusión del ácido láurico es de casi 44 grados Celsius. Entonces, por eso son grasas a temperatura ambiente, porque temperatura ambiente, de acuerdo a qué bibliografía lean, se considera entre los 25 y los 30 grados. Entonces, si el punto de fusión es mayor a 30 grados, obviamente a temperatura ambiente van a ser grasas, por esta capacidad que tienen de enlazarse o de tener diferentes fuerzas que hagan que las moléculas permanezcan unidas. En el caso de las cabezas polares es el puente de hidrógeno, y en el caso de las cadenas alifáticas, es decir, de las cadenas hidrocarbonadas de la parte no polar, van a entrar en juego las fuerzas de Van der Waals. ¿Qué pasa? A medida que yo aumento, ¿sí?, el número de átomos de carbono y que en la molécula aparezca un doble enlace, que como mencionábamos va a tener geometría cis al ser natural, va a seguir estando presente la formación de puentes de hidrógeno entre cabezas polares, pero ya cuando se genera un doble enlace en la molécula, entra a disminuir las fuerzas de Van der Waals, que también intervienen entre las moléculas. Ustedes acá tienen en las animaciones los dos tipos de ácidos grasos para que precisamente visualmente lo puedan ver y puedan apreciar lo que estamos hablando. Siempre que mi ácido graso sea saturado o trans, que ya dijimos que el enlace trans no me cambia la forma en la molécula, toda esa cadena hidrocarbonada, toda esa parte no polar,
se empaqueta perfectamente y genera intensidad en las fuerzas de Van der Waals. Mientras que si yo incorporo un doble enlace dentro de la molécula, acá tienen uno, pero obviamente cuanto mayor sea el doble enlace, menor va a ser el empaquetamiento. A medida que yo agrego dobles enlaces y producirse ese quiebre, yo voy a tener que pueden interaccionar como lo ven ahí o no, ¿sí? Si una de las moléculas está dada vuelta, ya no puede acercarse y por ende disminuye considerablemente las fuerzas de Van der Waals. Es por eso que, como tienen acá, al momento de incorporar dobles enlaces que generan ese quiebre en la molécula y hace que las moléculas no se empaqueten estrechamente como si lo hacen cuando tenemos ácidos grasos saturados, a medida que yo incorporo dobles enlaces en la molécula, el punto de fusión disminuye. Insisto, fíjense que acá el estiárico, el de 18 átomos de carbono, tiene un punto de fusión de 70 y es un ácido graso de 18 átomos de carbono. Si yo lo comparo con el ácido oleico sigue siendo un ácido graso de 18 átomos de carbono, pero ahora, a diferencia del estiárico, le agrego un doble enlace en el carbono 9. Ese único doble enlace, fíjense que baja el punto de fusión de 70 a 13. Precisamente por ese empaquetamiento irregular que hace que disminuya las fuerzas de Van der Waals que se dan entre las cadenas. Por eso es que todos los ácidos grasos insaturados van a tener puntos de fusión menor que la temperatura ambiente. Y es por eso que a temperatura ambiente son todos líquidos. Si ustedes ponen los ácidos en la heladera, ponen el aceite en la heladera, se va a solidificar, ¿sí? Pero hablamos de grasas y aceites haciendo referencia a la temperatura ambiente. Siempre que haya insaturación, los puntos de fusión van a ser mucho menores a la temperatura ambiente y ahí es que hablamos de aceites. Por eso les decía que lípidos que tengan mayor concentración de ácidos grasos insaturados son los que se van a considerar aceites o se conocen como aceites. Mientras que todos aquellos ácidos grasos que no posean ningún doble enlace, es decir, que estén saturados, siempre su punto de fusión va a ser mucho mayor a la temperatura ambiente y es por eso que siempre los voy a encontrar como grasa. Dentro de las propiedades químicas, hablamos de la saponificación, ya la vamos a nombrar de nuevo ahora cuando veamos lípidos simples. Acuérdense que la saponificación era la reacción de los ácidos carboxílicos con bases fuertes, con hidróxidos fuertes. También van a dar reacciones de esterificación. Esto era cuando reaccionaba el ácido carboxílico con alcohol para dar ésteres, precisamente. Sufren reacciones de oxidación. Más que nada, estas reacciones de oxidación se van a dar rápidamente en aquellos ácidos grasos que presenten doble enlace. Son atacados directamente por el oxígeno del aire, ¿sí? Tengan en cuenta que yo tengo el doble enlace y el oxígeno, la molécula de oxígeno que se encuentra en el aire, acuérdense que es diatómica. Entonces, el oxígeno va a atacar el doble enlace, va a hacer que ese doble enlace se rompa y se genere lo que se conoce, ustedes ya lo vieron en, ¿cómo es? En problemas, lo vieron en formulación de compuestos inorgánicos, lo que se conoce como éster, ¿sí? Estos oxígenos van a romper el doble enlace, lo voy a poner de la misma manera, así se entiende. Van a romper el doble enlace
y van a ser incorporados dentro de la molécula. Esta unión peróxido, siempre que hay unión carbono-carbono, es la unión peróxido. Esta unión peróxido es extremadamente inestable y por ende termina quebrándose entre los oxígenos. Esto es lo que genera el olor rancio o el sabor rancio cuando la grasa o el aceite ya no se encuentra en condiciones de ser consumidos. En realidad lo que pasa es eso, es la oxidación a través del oxígeno que está formando parte del aire, la generación de peróxidos, la ruptura de esos peróxidos y todo lo que salen, todos los compuestos que salen de esta ruptura, hidrocarburos, aldehídos y cetonas, es lo que le da ese olor y sabor característico que lo conocemos como el rancio. También van a sufrir hidrogenación, esto también ya lo vimos cuando hablamos de ácidos carboxílicos, es decir, así como el oxígeno puede romper este doble enlace, en este doble enlace también se puede incorporar hidrógeno, de manera tal de pasar de tener un ácido graso insaturado a tener un ácido graso saturado, que como les comentaba en esa ocasión, esta hidrogenación hace que obviamente yo pase de tener un aceite, porque acuérdense que si tenía insaturaciones eran aceites, a tener grasas. Este es el proceso industrial que se genera para tener todas las mantecas y margarinas que son de origen vegetal, pero que son sólidas. ¿Sí? Todo lo que venga de origen vegetal debería ser aceite, pero mediante el proceso de hidrogenación hace que esos aceites tengan cierta consistencia y en realidad tanto en las mantecas como en las margarinas nosotros no tenemos una estructura sólida. Se hidrogena hasta que quede ese punto de untuosidad, es decir que no se deforme fácilmente. Pero como seguramente más de una vez ya lo vieron, si yo lo dejo con el calor que hace en Corrientes, por ejemplo, si yo dejo el pan de manteca o de margarina afuera de la heladera, ya empieza a hacerse aceite, es decir, empieza a volverse líquido y no me cuesta demasiado o no tengo que hacer mucha fuerza sobre esos productos para deformarlos. Por eso es que ni las mantecas ni las margarinas están 100% hidrogenadas. Siempre se hidrogenan hasta el punto ese de untuosidad. Pero una de las cuestiones que trae la hidrogenación es que no siempre se saturan todos los dobles enlaces, sino que muchas veces parte de los dobles enlaces cis que estaban presentes en la molécula cambian la isomería a trans. Esta es otra forma de perturbar la estructura natural de un ácido graso y mover su enlace cis a trans. Y como ya lo vimos, el trans es el que me perjudica. Es el que hace que aumente la LDL y que disminuya la HDL. Por eso es que también dentro de lo que consumo, el tema de cuánta manteca o margarina yo tenga dentro de la dieta o utilice para hacer las comidas, también influye en lo que es la salud general. Bien. Todo lo que hablamos hasta acá, que eran simplemente ácidos grasos, van a ser lo que van a constituir los lípidos, a la familia de macromoléculas. Como hicimos con glúcidos, lo primero que vamos a hacer es definir a la familia para de esa forma tener en claro cuándo estoy ante la presencia de un lípido. En el caso de los lípidos, a la familia se la define como un grupo diverso químicamente de sustancias, pero que todos tienen la misma característica, que es ser insolubles en agua. Todo lípido es insoluble en agua. Obviamente, si es insoluble en agua, que es un solvente polar,
van a ser solubles en solventes no polares, como los solventes orgánicos. Pero en cuanto a lípidos, no podemos, en cuanto a estructura química, definir una forma como lo hacíamos con glúcidos. Acuérdense que decíamos que eran polihidroxaldehídos o polihidroxicetonas. En el caso de lípidos, yo no puedo definir a la molécula desde la estructura química, porque como vamos a ir viendo a lo largo de la clasificación, todos los lípidos, de acuerdo a si es simple, de acuerdo a si es complejo o si es una sustancia asociada, tienen estructuras químicas totalmente diferentes. Por eso hablamos de un conjunto de sustancias químicamente diversas, pero que tienen la característica de ser todas insolubles en agua. Eso es lo que hace a un lípido. Bien. ¿Qué otra diferencia hay en cuanto a glúcidos y en cuanto a proteínas, que es lo que vamos a ver la semana que viene? Que no forman polímeros. Acuérdense que vimos en glúcidos que yo a partir de un monosacárido, si los unía, obtenía los oligosacáridos y si seguía juntando, obtenía los polisacáridos. En este caso, los lípidos no forman polímeros, es decir, yo no voy a tener una unidad que se va a unir entre sí para formar la molécula más grande. Acá la complejidad del lípido va a estar dada por la unión de diferentes sustancias químicas que van a ser la molécula. Entonces, la diferencia entre lípidos y el resto de las macromoléculas que vamos a ver, insisto, glúcidos y proteínas, es que acá yo no voy a tener formación de polímeros. No tengo una unidad que se vaya a repetir para formar estructura compleja. Y lo otro que también difiere de glúcidos y de proteínas es que al momento de metabolizarse, cuando hablamos de metabolizarse, hablamos de la oxidación dentro de la célula o la incorporación a través de la dieta mediante la digestión, ¿sí? Nosotros todo lo que consumimos va a terminar en la célula y esa célula va a tratar a la sustancia de forma tal de obtener energía de ella. En el caso de esa metabolización, es decir, de ese proceso que va a ocurrir dentro de la célula, si es un lípido, ese proceso siempre va a ser en presencia de oxígeno. Si por algún motivo la célula no es capaz de recibir oxígeno, no va a poder ser capaz de sacar energía de los lípidos. A diferencia de los glúcidos y de las proteínas, sobre todo de los glúcidos, que sí tienen una metabolización en ausencia de oxígeno. Sí tiene la célula una ruta alterna en caso de que no tenga oxígeno. Todo esto, o sea, esta segunda parte, la vamos a ver en detalle en química biológica. ¿Cómo los clasifico a los lípidos entonces? De acuerdo a las sustancias que están formando parte de la estructura. Siempre que hablemos de lípidos, tienen que tener en claro que va a estar presente un alcohol y que va a estar presente ácidos grasos. Eso siempre va a estar formando parte de la estructura de un lípido. Lo que va a diferir entre lípido y lípido, o lo que va a diferir entre cada uno de los exponentes que nosotros tengamos en la clasificación, es qué tipo de alcohol esté presente. Los lípidos simples, entonces, van a ser aquellos que están formados por alcohol y ácidos grasos. Nada más. Hablamos de lípidos complejos cuando a ese alcohol y a ese ácido graso se le suma una molécula polar, que también vamos a clasificar a los lípidos complejos en dos, de acuerdo a cuál es esa molécula polar. O sea que acá tengo ya una tercera pata. Y hablamos de sustancias asociadas a lípidos cuando dentro de la estructura puede aparecer
ese alcohol o ese ácido graso, o directamente puedes tener estructuras totalmente diferentes, como vamos a ver con los terpenos, como vamos a ver con los esteroides, pero sí comparten de nuevo la insolubilidad en agua. Ya con sustancias asociadas a lípidos, no tenemos un esquema en cuanto a estructura química, pero sí todos van a compartir la insolubilidad en agua. Todo lípido, tanto simple como complejo, es un éster, ¿sí?, de ácidos grasos. Entonces, como ya vimos en orgánica, la reacción de esterificación se daba cuando un ácido reaccionaba con un alcohol. Lo que se incorporaba entonces era la cadena alcohólica para la formación de la función éster y, como siempre en todo proceso de formación de macromoléculas, se libera agua. Por eso siempre hablamos, en cuanto a lípidos complejos y lípidos simples, de ésteres de ácidos grasos. De ahí que cada molécula siempre tenga un ácido y un alcohol presente, es decir, el ácido graso y el alcohol. Dentro de lo que son los lípidos simples, vamos a ver a los que se denominan acilglicéridos y las ceras. Dentro de los lípidos complejos, vamos a tener a los glicerolípidos, cuando el alcohol que está formando parte de la estructura es el glicerol, o a los esfingolípidos, cuando dentro de la estructura el alcohol es la esfingosina. Y finalmente, dentro de las sustancias asociadas a lípidos, vamos a ver brevemente qué son los terpenos, qué son las prostaglandinas, y nos vamos a detener un poquitito más en la parte de esteroides, donde van a estar los esteroles como el colesterol, los ácidos biliares y las hormonas. La saponificación también es la reacción que ya vimos dentro de orgánica, ¿sí?, que era precisamente cuando el ácido graso, o en este caso el ácido carboxílico, reaccionaba con una base fuerte para generar la sal del ácido y liberar agua. Esta sal de ácido, cuando hablamos de ácidos grasos, son los jabones y son los que tienen la detergencia o se utilizan, en la industria para todo lo que es jabones y detergentes. De acuerdo a esta reacción de saponificación, también puedo clasificar a los lípidos en saponificables, o sea, los que generan esas sales que involucran a los lípidos simples y a los lípidos complejos, o tengo a los lípidos insaponificables, es decir, aquellos que no van a reaccionar dando jabones, que son las sustancias asociadas a lípidos, terpenos, esteroides y prostaglandinas. Van a encontrar las dos clasificaciones. Nosotros, tanto acá como en química biológica, nos vamos a manejar con la primera, con lípidos simples, lípidos complejos y sustancias asociadas. Empecemos por los lípidos simples. Dijimos que los lípidos simples son aquellos que estructuralmente, químicamente, están formados por ácidos grasos y alcohol. En el caso de los acilglicéridos, están formados, o el alcohol que está presente dentro de la molécula es el glicerol. El glicerol es el nombre vulgar o común. Si voy a la UPAC, como lo vimos en orgánica, o como ustedes lo van a ver en la última serie de problemas, es el 1,2,3-propanotriol. Es decir, que tiene 3 en cada uno de los átomos de carbono presentes en la molécula. Yo tengo 3 grupos hidróxido. De ahí que a los acilglicéridos yo los pueda clasificar en mono, di o tri. Obviamente, el monoacilglicérido va a ser el que
tenga la reacción de esterificación en un solo carbono, o sea que yo tenga un solo ácido graso esterificando al glicerol. El diacilglicerol va a ser aquel acilglicerio donde yo tenga dos ácidos grasos esterificando a dos de los hidróxidos del glicerol, y finalmente el triacilglicerio es cuando los tres grupos hidróxidos del glicerol están esterificados con un ácido graso. A su vez, esos acilglicéridos pueden ser homo o hetero. También ya lo vimos. Homo igual, hetero diferente. Cuando el diacilglicérido o el triacilglicérido, obviamente esto no va a contar para el mono. Cuando el diacilglicérido o el triacilglicérido está esterificado el glicerol por el mismo ácido graso, va a ser un homo acilglicérido, pero cuando yo en la molécula tenga por lo menos un ácido graso diferente esterificando el glicerol, voy a estar ante la presencia de los heteroacilglicéridos. Si lo que predomina en la molécula es ácidos grasos saturados, estos acilglicéridos van a ser parte de las grasas, y si en la molécula predominan ácidos grasos insaturados, obviamente que ese acilglicérido a temperatura ambiente va a ser líquido y va a estar formando parte de los aceites. Acá tienen lo que ya conversamos, por eso lo voy a pasar, después lo leen tranquilo, las diferencias entre grasa y aceite. Y vamos entonces a la función de los acilglicéridos. La más importante o la más general o la que más se conoce es la energética, ¿sí? Como lo vamos a ver después en metabolismo, en la segunda química que ustedes tienen, los glúcidos es el principal combustible, pero los lípidos son la principal reserva energética. Nosotros reservamos ácidos grasos, reservamos lípidos, perdón, como triacilglicéridos, y lo almacenamos en los tejidos adiposos. Obviamente que la particularidad que tiene el tejido adiposo en animales es que no está restringido a un solo lugar. Por eso es que a mayor peso, o sea, mayor acumulación de lípidos en el organismo, yo puedo tener este tejido adiposo de acuerdo a la genética, las características de las personas, etcétera. Puedo tener acumulación de este tejido adiposo en diferentes partes. Por lo general es en el torso, ¿sí? Es la panza. Pero, insisto, si yo tengo una alta acumulación de lípidos en el organismo, ese tejido adiposo, además de panza, va a caderas, en el caso de las mujeres, que es lo más común. En el caso del hombre, de la panza, va directamente a los muslos. Entonces, ahí ya a medida que aumenta la cantidad de reserva que nosotros tenemos de lípidos en el organismo, es que, a diferencia, insisto, de lo que sería un tejido conectivo, el tejido adiposo no tiene un solo lugar dentro del organismo. Por eso cuando la persona engorda o en los obesos, tenemos acumulación en todo el organismo, no en una sola parte. La diferencia, y por eso los lípidos son reserva, mucho más que los glúcidos, es esta, que comparada con los glúcidos, su combustión produce más del doble de energía. Esto, insisto, lo vamos a ver en química biológica con metabolismo. Pero para que ustedes tengan una idea, yo a partir de un mol de glucosa puedo obtener 38 ATPs, es decir, 38 moléculas energéticas, mientras que en el caso de un lípido, como es, por ejemplo, el ácido palmítico, el más chiquitito, yo puedo llegar a tener hasta 130 ATP. Entonces, la cantidad de energía que libero a partir de un mol
de un ácido graso siempre es mucho más que lo que se libera a partir de un mol de azúcar. Por eso nuestro organismo, si tiene que almacenar por demás, almacena siempre lípidos. Otra del por qué almacenamos mayor concentración de lípidos y no de glúcidos es que, como yo les decía la semana pasada, en realidad la última clase, como los glúcidos son solubles en agua, junto con el glucógeno almacenamos agua. Mientras que en el caso de los lípidos, nuestro tejido adiposo es enteramente triacilglicéridos. Al ser insolubles en agua, no hay forma de que el ácido graso o de que ese triacilglicérido se reserve con agua. Entonces siempre lo que yo acumulo de triacilglicéridos es 100% energía, mientras que lo que acumulo en forma de glúcidos siempre va a tener una parte de agua. A nivel animal, sobre todo animales superiores, de nuevo esta es la función más conocida o si quieren la más importante. Obviamente la otra que también es fundamental es la estructural, ¿sí? Porque es lo que está formando parte de todas las membranas en el organismo. Y esas membranas recubren los órganos y le dan consistencia, protegen mecánicamente, ¿sí? Absorben la energía de los golpes. Tengan en cuenta que todos nuestros órganos, digamos, para ser exagerados, están flotando dentro del organismo, ¿sí? Pero siempre los más importantes están dentro de membranas. Nuestros pulmones tienen la membrana pleural, el corazón tiene la membrana cardíaca, entonces, todos esos órganos nuestras membranas cerebrales, donde está el cerebro, todos esos órganos que son indispensables para que nosotros vivamos, porque obviamente, si nuestro corazón no funciona, o si no podemos respirar, o si nuestro cerebro se desenchufa, no podemos continuar con la vida. Todos esos órganos que son extremadamente importantes siempre están recubiertos de membranas para amortiguar las caídas, los golpes, etc. Y esas membranas son siempre o están formando parte siempre de los lípidos. Hay otra función, sobre todo en animales que viven en temperaturas extremas, que es el aislante térmico, ¿sí? Nosotros a partir del tejido adiposo que acumulamos debajo de la piel, por eso el subcutáneo, hace que tengamos una barrera entre la temperatura atmosférica y nuestra temperatura corporal. Obviamente, un mayor depósito de lípidos a nivel subcutáneo previene que nos congelemos. Por eso es que animales como, les dice acá la ballena o el oso polar, tengan mayor concentración de tejido adiposo dentro de el subcutáneo para precisamente protegerse del clima tan frío que tienen a nivel atmosférico. Otra de las cuestiones que también cumplen funciones como productor de calor, ¿sí? En este caso es un tipo de lípido, en realidad un tipo de tejido especial, que es lo que se conoce como grasa parda o grasa marrón. Lo que se hace en este caso es hacer la reacción de combustión, que nosotros ya vimos también en orgánica, y a partir de esa reacción de combustión se desprende calor. Ese calor es el que le sirve precisamente a los animales para mantener su estado, su organismo, y de esa manera seguir siendo funcionales. Esta grasa parda o grasa marrón es determinante en todos aquellos animales que invernan. De esa manera, mientras el animal esté invernando, el calor producido, por lo general la invernación se produce cuando el clima afuera es frío, y ese calor generado
a través de ese tipo de tejido adiposo, pardo o marrón, es lo que le permite no congelarse mientras está en el proceso de invernación. Y aunque no lo crean, porque siempre hablamos de lípidos que son hidrofóbicos, precisamente a partir de la acumulación de triacilglicéridos, nosotros tenemos una reserva de agua. Porque si ustedes van y se fijan, la reacción de combustión que vimos ya en orgánica, de esta reacción de combustión se obtenía dióxido de carbono y agua. Y esa agua es la que utilizan los animales en los desiertos, ¿sí? El caso de los dromedarios, es decir, todos los animales que tienen joroba, una o más de una, como es el caso de los camellos, en realidad en esa joroba no es que acumulan agua. En esa joroba están acumulando lípidos. Y esa acumulación de lípidos les permite obtener el agua que necesitan para estar 7 días o más sin necesidad de beber agua. Directamente el agua la sacan de ese depósito graso. Como dijimos, la mayoría de los ácidos grasos los tenemos que consumir a través de la dieta porque son naturales. Entonces, nosotros podemos consumir y podemos encontrar grasas animales y aceites animales o vegetales. Por lo general, cuando uno habla en estos términos, grasa siempre lo asocia al animal y aceite siempre lo asocia al vegetal. Pero existen aceites animales. En el caso de las grasas, es el CO, ¿sí? Que es lo que encuentran en el supermercado y es por lo general lo que se utiliza para cocinar. Por lo general, esa grasa, es decir, ese sebo que se extrae del tejido adiposo, es de bovino, de ovino o de porcino. En el caso de aceites animales, tenemos los extraídos de los peces, que fue los que vimos, eran los principales generadores o los que contenían en mayor medida tanto el omega 3 como el omega 6, que eran los esenciales. Entonces, estos aceites animales, por lo general, van a venir de lo que es el mundo marino. Peces como sardinas o salmones, el hígado del tiburón y del bacalao, y en el caso de los mamíferos, tenemos al delfín y a la ballena. También algunos aceites se pueden sacar de ciertas partes de animales terrestres, pero por lo general esos aceites, como les dice acá, son utilizados más que nada para función lubricante o para función impermeabilizante. Mientras que en los aceites animales, estos aceites animales, como ya, insisto, lo pueden ver en el supermercado, los podemos sacar por lo general de diferentes cereales. Girasol, algodón, bueno, el algodón no sería, acá estaría como el único no cereal, el maní, la soja, la oliva, ¿sí? Hay diferentes cultivos que me permiten obtener esos aceites vegetales para alimentarme y, como les dice acá, algunos que no se van a utilizar para la industria de alimentos, sino que se utilizan para artes, por ejemplo, o manualidades, son los aceites de lino, de coco y de tung. Inclusive se utilizan en productos de belleza, pero ya no para consumo. Bien, ya lo hablamos también, que la formación de jabones obviamente genera hace capaz de que esos ácidos grasos formen micelas y esas micelas van a ser las responsables de arrastrar a través de lo que conocemos como jabón toda toda la grasa superficial y lo que en definitiva llamamos mugre. La hidrogenación es lo que les decía, va a ser capaz de transformar esos aceites a sustancias que sean saturadas, ya sea mantecas o margarinas en cuanto a alimento. Y después también tenemos
algunas, algunas barras, por decirlo de alguna manera, sobre todo de soja y de maíz, que también se utilizan para lo que es belleza. Para terminar con los lípidos simples, los otros que tenemos son las ceras. También las ceras, al ser un lípido simple, va a estar formadas por alcohol y ácido graso. ¿Cuál es la diferencia? Que acá el alcohol que está formando parte del éster es un alcohol monohidroxilado, es decir, es un alcohol que posee un solo grupo hidróxido, a diferencia de los aciglicéridos, que era trihidroxilado, que teníamos 3 grupos hidróxidos. Por eso siempre la cera va a estar formando parte el ácido graso esterificado con el alcohol. Acá no voy a tener más de uno, ¿sí? De una posibilidad. Siempre es la misma posibilidad. La otra diferencia fundamental, más allá del alcohol, que es monocarboxílico, también es la parte de la cadena, que por lo general son siempre saturados, y ese alcohol además es de cadena larga, es decir, tiene un elevado peso molecular. Acá tienen la formación de la cera, ¿sí? El alcohol, fíjense que es de 30 átomos de carbono, como les dice ahí, es el alcohol, ahí le va a aparecer, ¿sí? Miricílico, ese alcohol miricílico al tener alto peso molecular es el que habitualmente lo llamamos cera, ¿sí? La cera que se comercializa o la cera que se obtiene a partir de las abejas es precisamente el palmitato de miricilo, que es lo que conocemos como la cera extraída y natural. ¿Cuáles serían las propiedades? Son blandas y moldeables en caliente, ¿sí? Pero si yo las enfrío, son duras. Y en el caso de lo que sería la estructura química o la propiedad física en cuanto a la temperatura, son iguales que ya hablamos para ácidos grasos, perdón, aciglicéridos. Lo mismo con su estructura química anfipática, es decir, que yo voy a tener siempre una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica, pero obviamente la parte hidrofóbica es mucho más grande, por eso es que predominan las fuerzas de Van der Waals y eso las hace insolubles en agua. Al ser estructuras de alto peso molecular, obviamente van a ser sólidas a temperatura ambiente. Pero, como ya lo dijimos, si yo las caliento, pueden volverse líquidas sin ningún tipo de problema. ¿Para qué se utilizan? Y por lo general, toda cera tiene función protectora, ¿sí? Animales, tenemos ceras en nosotros, por ejemplo, animales superiores, cera tenemos en el oído, ¿sí? Precisamente esa cera está recubriendo una parte del organismo que se encuentra abierta hacia el medio ambiente, por el cual podría entrar cualquier cosa, ¿sí? La cera lo que hace es precisamente frenar cualquier cosa que venga de la parte externa, queda en la cera y de esa manera impide la entrada del organismo. Esa función protectora es por lo general la más frecuente y la más conocida. También tiene una función estructural que es precisamente la que se conoce en la formación de los panales. No me acuerdo si les dice acá. Sí, acá está. No, hablaba de animales superiores, sí, para el conducto auditivo, pero obviamente en el resto de los animales, toda esa cera se encuentra en la superficie de las plumas, en la superficie del pelo, por eso los hacen penetrables al agua, ¿sí? Y
en algunos animales inclusive en la piel. Las aplicaciones son diversas dentro de la estructura. La más conocida, la más frecuente es la de velas, ¿sí? A través de las ceras industriales, pero también tienen un montón de usos, al igual que hablábamos de aciglicéridos, como material aislante, en cosmética, a nivel industrial para la confección de figuras y obviamente para la construcción de moldes. En cuanto a los lípidos complejos, dijimos que los lípidos complejos, además de alcohol y ácido graso, van a tener una tercera molécula dentro de la estructura y esa tercera molécula va a ser polar. De acuerdo al alcohol que esté formando parte del lípido complejo, yo lo voy a clasificar en glicerolípidos o, como le decía antes, es esfingolípidos. Obviamente los glicerolípidos son aquel que tiene glicerol dentro de la estructura. Y la parte polar, es decir, esa tercera parte de la molécula que se agrega, puede ser un glúcido o puede ser el ácido fosfórico. De ahí que dentro de los glicerolípidos yo voy a tener los gliceroglicolípidos y los glicerofosfolípidos. Siempre, sin importar si es glícero, fosfo o gliceroglico, esa tercera parte de la molécula, es decir, el ácido fosfórico o el azúcar, se va a esterificar con el alcohol. Va a tener una unión éster directamente con el glicerol. En el caso de los glicolípidos, esa esterificación se produce por lo general en el carbono 1, mientras que en los fosfolípidos la esterificación del ácido fosfórico u ortofosfórico se da en el carbono 3 del glicerol. Dentro de los glicolípidos, ¿sí? Es decir, tengo el glicerol, tengo a los ácidos grasos en el carbono 1 y 2 y tengo al azúcar en el carbono 3. Este azúcar puede ser uno solo o puedo tener más de un azúcar que van a estar unidos entre sí a través de uniones glicolíticas. Sí, van a estar unidos entre sí a través de uniones glicolíticas. Estos glicolípidos tanto los mono como los digalactosil, es decir, los que tienen uno solo o los que tienen más de uno, van a ser los que se encuentren dentro de la membrana de los cloroplastos y van a ser los que participen en todas las estructuras fotosintéticas de las plantas y vegetales. En el caso de los glicerofosfolípidos, a nivel animal son los más importantes. Fíjense de nuevo, yo tengo ácido graso en el carbono 1 y 2 y en el carbono 3 tengo al ácido ortofosfórico o ácido fosfórico. Esta estructura base en la cual tengo al ácido, tengo al alcohol, tengo al ácido fosfórico, tengo al alcohol y tengo a las cadenas de ácidos grasos, es lo que se denomina ácido fosfatídico y es el que es la base para todos los fosfolípidos que existen. Ese ácido fosfatídico, el formador de fosfolípidos, la importancia que tienen los fosfolípidos es la formación de membranas. Los fosfolípidos son los que forman la bicapa lipídica de la mayor parte de las células de los organismos animales. Este ácido ortofosfórico, más allá de estar esterificado con el glicerol, puede a su vez estar esterificado con un alcohol o con un aminoalcohol.
Esto lo vamos a ver en detalle después en química biológica. Por lo general, la fosfatidilcolina es una representante, la fosfatidiletonolamina y la fosfatidilserina a nivel de lo que es membranas celulares. El fosfatidilinositol lo vamos a encontrar también presente como marcador o receptor de sustancias. Entonces, cuando hablamos de fosfolípidos, por lo general, ese ácido fosfatídico tiene al ácido ortofosfórico esterificando al alcohol, por un lado, al glicerol, y por el otro, está esterificado con otra sustancia que por lo general es un aminoalcohol, como, insisto, la colina, la etanolamina, la serina. En el caso de que sea fosfatidilcolina, lo que esté presente esterificando al ácido fosfórico es lo que se conoce como lecitinas, y si la que se encuentra esterificando al ácido fosfórico es la etanolamina, es lo que denominamos vulgarmente como cefalinas. En el caso de la formación de membranas, acuérdense que si los ácidos grasos están insaturados, van a generar un quiebre. Estos fosfolípidos tienen doble cadena de ácidos grasos. Los que ustedes vean quebrado es porque están formados por ácidos insaturados, y los que yo tengo en forma recta están formados por ácidos grasos saturados. Al tener precisamente ser una molécula anfipática, forma la doble capa lipídica porque precisamente las cabezas, la parte polar del fosfolípido, va a quedar hacia el exterior de la célula, y obviamente la otra cabeza polar del otro fosfolípido va a quedar hacia el interior de la célula. Tengan en cuenta que lo que es el medio intercelular y lo que es el citoplasma interior de la célula sigue siendo mayormente agua. Entonces se genera la bicapa para que precisamente en ambos extremos de la membrana celular yo tenga la parte polar del fosfolípido que puede interaccionar sin ningún tipo de problema con el agua. Y en el interior de la membrana quedan lo que serían los brazos o la parte no polar de cada uno de los fosfolípidos que interaccionan entre sí mediante las fuerzas de Van der Waals. Como ya lo hablamos, dentro de esta membrana ustedes también van a tener colas glucosídicas, ¿sí? Es decir, yo voy a tener azúcares que van a ser los encargados de recepcionar información. Voy a tener proteínas, que también lo vamos a ver cuando empecemos con proteínas la semana que viene. Estas proteínas pueden estar insertas dentro de la membrana o inclusive, como es en el caso de los glúcidos, la glucosa no entra directamente a la célula, sino que lo hace a través de los canales GLUT, que precisamente son proteínas. La proteína lo que hace es atravesar, generar un canal precisamente, ¿sí?, proteico, atravesando toda la membrana lipídica para que ciertas sustancias puedan ingresar a la célula de esa forma. Otra de las cosas que va a estar presente en esta membrana o en esta bicapa lipídica es el colesterol, que, como lo vamos a ver en un rato, es un esteroide, un esterol, que lo que hace es intervenir en la rigidez de la membrana o de esta bicapa lipídica. El colesterol lo que hace es importantísimo en la fluidez de la membrana. Acá tienen más representaciones de lo mismo, ¿sí?, con los fosfolípidos, con los glúcidos y con las proteínas. Y los otros lípidos complejos es cuando está presente la esfingosina o el esfingol, de ahí esfingolípidos.
Esa esfingosina o esfingol, a diferencia del glicerol, es un alcohol de 18 átomos de carbono. El esfingol tiene dos grupos hidróxidos, uno en el carbono 1 y el otro en el carbono 2. Tiene un doble enlace en carbono 4 y tiene un grupo amino en el carbono 2. No solo los esfingolípidos difieren de los glicerolípidos en el alcohol, sino que también van a diferir en dónde se incorpora el ácido graso. En el caso del glicerol, decíamos que los ácidos grasos se esterificaban con el glicerol o glicerina. En el caso de los esfingolípidos, en el caso de la esfingosina o esfingol, el ácido graso no va a esterificar al alcohol, sino que lo que va a formar es una unión amida a través del amino del segundo carbono. En los esfingolípidos, el ácido graso siempre va a ser único, porque tengo un solo grupo amino en el alcohol, y siempre va a estar unido al esfingol o esfingosina a través de una unión amida. Los esfingolípidos no son ésteres. Obviamente que al igual que en los glicerolípidos, la tercera estructura puede ser un azúcar o puede ser el ácido fosfórico. Esto es lo que les decía, siempre el ácido graso va a unirse a través del grupo amino, con lo cual voy a obtener una unión amida, y esta estructura simple de esfingosina o esfingol con ácido graso es lo que se conoce como ceramida. Voy a tener ahora entonces los glicoesfingolípidos, si lo que hay dentro de la molécula es un azúcar, o los fosfoesfingolípidos, si lo que está dentro de la molécula es el ácido ortofosfórico o fosfórico. En el caso de los esfingolípidos, en forma general, su función va a ser a nivel cerebral, a diferencia de los glicerofosfolípidos, que están formando parte de las células en todo el organismo, con excepción del cerebro. El cerebro es prácticamente exclusivo de los esfingolípidos. Entonces, si son glico, podemos clasificarlos en cerebrósidos o gangliósidos de acuerdo a si están formados por un azúcar o si tienen más de un monosacárido. En el caso de los gangliósidos, son marcadores, estas cadenitas, digamos, de hidratos de carbono o de glúcidos que veíamos en la membrana. Uno de ellos pueden ser los gangliósidos, que son marcadores en las superficies celulares y es lo que están atentos a los antivirales y a los antibacterianos. Mientras que los cerebrósidos forman parte constitutivo de lo que es la materia blanca del cerebro y de las vainas de mielina en la conexión de las neuronas. Los fosfoesfingolípidos se conocen vulgarmente como esfingomielinas y al igual que los fosfolicolípidos, los glicerofosfolípidos, también van a formar membranas. Pero insisto, esto lo van a hacer a nivel cerebral. Entonces, las esfingomielinas son las que están formando las membranas que envuelven y aíslan a los azones en las neuronas. También ese ácido fosfórico puede esterificarse con colina o etanolamina, que ya las vimos cuando hablamos de glicerofosfolípidos. Entonces, fíjense que yo acá tengo el alcohol, a la esfingosina, acá tengo al ácido graso por unión amida al alcohol y el ácido fosfórico esterificado, en este caso con la etanolamina. Estos fosfolípidos son los que van a recubrir
entonces a, insisto, las neuronas. Para terminar con este tema, dentro de sustancias asociadas a lípidos, nosotros existen tres en realidad: los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. En el caso de los terpenos son lípidos isoponificables que derivan todos del isopreno. Este es el isopreno, que UPAC sería 2-metil-1,3-butadieno. Este isopreno es la base estructural, es decir que a medida que se unan unidades de isopreno, yo voy a tener los diferentes terpenos que existen en la naturaleza. Y precisamente se clasifican de esa manera: monoterpenos, es decir, tengo una sola unidad de isopreno, como el limoneno o el geraniol; los diterpenos, ¿sí?, donde tenemos a las vitaminas A y E, es decir, a las vitaminas liposolubles o al fitol en vegetales; los tetraterpenos, donde están los carotenos, es decir, ya tengo 4 unidades; o ya cuando hablamos de politerpenos, uno de los exponentes es el caucho. Por lo general, obviamente, de acuerdo a la clasificación del terpeno, yo voy a tener diferentes utilidades o finalidades. Los monoterpenos, por lo general, como el limoneno, el geraniol, también está el mentol o el alcanfor, constituyen los aceites esenciales que se obtienen a partir de vegetales. El fitol es componente de la clorofila. El escualeno, que era el triterpeno, es el precursor del colesterol en organismos animales. Los carotenos son los responsables del color en los vegetales, ¿sí? Todo aquello que tenga color, desde el amarillo hasta el rojo, es porque hay un caroteno presente. El tipo de caroteno es el color, digamos, que en definitiva adquiere después el vegetal. Y como les decía, como lo teníamos ahí, esos carotenos son los precursores de todo lo que son las vitaminas derivadas de vegetales, las vitaminas liposolubles, como la vitamina A o la vitamina E. Las otras sustancias asociadas a lípidos son los que se conocen como esteroides. Los esteroides tienen la característica de que todos derivan del ciclopentano peridrofenantreno. Este es el ciclopentano y este es el fenantreno. Acuérdense que ya lo vimos en heterocíclicos en orgánica. ¿Por qué el perhidro? Porque precisamente está totalmente saturado. Fíjense que yo acá no tengo dobles enlaces. Por eso el perhidro. Es el ciclopentano, perhidro porque está totalmente saturado, fenantreno, que son estos 3 anillos en esta conformación o configuración. Ese era el fenantreno. Entonces, dentro de los esteroides, yo voy a tener a los esteroles, a los ácidos biliares, a la vitamina D, que es otra de las vitaminas liposolubles, que eso lo vamos a ver en el tema 9, y tenemos a las hormonas esteroideas, que son las hormonas que dan caracteres secundarios. El estradiol, la testosterona, son todas hormonas esteroideas. No vamos a ver en detalle cada uno, sino que lo vamos a ver rapidito. El detalle, como siempre, o sea, en química biológica ustedes van a profundizar todo esto y lo van a ver en detalle. Dentro de los esteroles, obviamente a nivel animal tenemos el colesterol. El colesterol es súper importante en animales, por más de que nos vivan diciendo de que el colesterol es malo, el animal no podría vivir sin colesterol por 2 cuestiones. Una, porque regula la fluidez de la capa lipídica. Si el colesterol no estuviera presente en la membrana celular, la membrana sería rígida,
en lugar de ser semipermeable, y de esa manera no habría sustancias que podrían pasar o atravesar esa membrana para ingresar a la célula. El otro motivo por el cual no podemos vivir sin colesterol es que a partir del colesterol derivan el resto de los esteroides, es decir, el resto de los ácidos biliares y de las hormonas esteroideas. Em, Nosotros, a través de el consumo de diversos alimentos que tienen vitamina D, inclusive nuestro organismo es capaz de sintetizar la vitamina D mediante la acción de la luz ultravioleta, generamos entonces a partir del ergosterol, generamos esa vitamina, ¿sí? Acá les habla de nuevo de lipoproteínas, que ya lo vimos antes. Entonces, colesterol de origen animal, ergosterol, que es el precursor de la vitamina D. En cuanto a ácidos biliares, a los ácidos biliares se los puede clasificar, o mejor dicho, se los diferencia en la cantidad de grupos hidróxidos que tenga. Por lo general tienen hidróxidos en carbono 3, 7 y 12 y depende, insisto, el hidróxido presente o los hidróxidos presentes, tenemos los diferentes ácidos biliares. El cólico, el queno desoxicólico y el desoxicólico. ¿Cuál es la característica o cuál es la función de los ácidos biliares? Actúan como, tienen la función obviamente de generar micelas, de generar esa estructura capaz de albergar o de tener una parte no polar y una parte polar, y de esa manera los ácidos biliares son los responsables de que incorporemos a nivel intestinal los lípidos que consumimos. De nuevo, acuérdense que nuestro organismo es acuoso, o sea que así como entraran los lípidos deberíamos eliminarlos y no interaccionar. Los ácidos biliares son los que se ponen en juego precisamente para absorber a todos los lípidos endógenos. Al tener un grupo carboxilo y diferentes grupos hidróxidos, todos estos grupos polares se orientan en una dirección y el anillo, el ciclopentano peridrofenantreno, se orienta en la otra cara. De esa manera yo tengo la parte polar formada por el grupo ácido, por el grupo carboxílico y los hidróxidos, y la parte no polar que me la da el anillo. Lo que hacen los ácidos biliares es precisamente generar esta estructura semicircular, incorporando los lípidos de la grasa en el centro de esa estructura o de esa micela, y de esa manera pueden atravesar la membrana intestinal y ser incorporados a las células. Dentro de lo que son las hormonas esteroideas, como les decía, tenemos las hormonas sexuales, son las que determinan los caracteres por lo general secundarios, ¿sí? Entonces, dentro de las hormonas femeninas, los estrógenos, como la estrona y el estradiol, dentro de lo que son las progestonas, o progestógenas, sería la progesterona, y dentro de los andrógenos, es decir, de las hormonas masculinas, el principal exponencial, que es la testosterona. Además, dentro de hormonas esteroideas tenemos todas las hormonas corticales, es decir, las generadas por las glándulas suprarrenales, como la aldosterona, que cumple una función determinante en el manejo de agua del medio interno, y el cortisol o la corticosterona, que van a tener función relevante en todo lo que es metabolismo de glúcidos. Finalmente, dentro de las sustancias asociadas a lípidos, tenemos a las prostaglandinas. Estas prostaglandinas, a diferencia de todo el resto, tienen una función
básicamente hormonal y reguladora. Esas prostaglandinas son las que se ponen en juego cuando el organismo tiene algún proceso de infección. Entonces, es la que da la respuesta antiinflamatoria, es la que genera el dolor y la fiebre, la que por lo general disminuye la presión sanguínea, puede también trabajar en términos de coagulación, en la inducción del parto y en la regulación del sueño-vigilia. Cada vez que a nosotros nos duele algo y nos tomamos una aspirina, un paracetamol, un ibuprofeno, o sea, cualquiera de ese tipo de drogas, lo que hacen precisamente es inhibir a las prostaglandinas y por eso nos pasa la fiebre y en muchos casos nos pasa el dolor. Entonces, los lípidos, más allá de que son estructuras muy variadas, tienen funciones muy variadas. Acá lo que tienen es un resumen de todo lo que vimos. El almacenamiento energético, la formación de membranas, como agentes emulsionantes, es decir, los jabones y detergentes, como cofactores de enzimas, todas las vitaminas liposolubles, y hormonas y mensajeros intracelulares. Estos transportadores de electrones lo vamos a ver mejor o lo vamos a entender mejor en biología. Bien. Con esto entonces terminamos el tema 5.